pero muy pronto desde los cielos una voz se oirá. Pronto, pero muy pronto desde los cielos una voz se oirá. Sube acá, sube acá. Gloria sea el Señor, amados hermanos, una vez más con ustedes, su hermano en Cristo, Rubén Sánchez López, con el ministerio Tierra Prometida. Y estamos llegando a ustedes desde Arlington, Texas, a través del internet, a través de este canal de YouTube. A mis hermanos, es un gozo, una alegría que Dios nos permita una vez más entrar en contacto con ustedes. El mundo está dando vueltas, están pasando muchas cosas, pero nosotros estamos fieles todavía, sirviéndole al Señor, ustedes y yo. Y bueno, para seguir comentando y hablando de el tema que nos ocupa este día, vamos a pasar, sin más preámbulo, a la primera lectura de la palabra del Señor, que la tenemos aquí en el libro de Eclesiastés, capítulo 11 y versículo 7. Y dice de la siguiente manera: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y el polvo vuelva a la tierra como era, y el Espíritu vuelva a Dios, que lo dio. Padre, en el nombre de Cristo llego delante de ti. Y Señor, pongo en tus manos mi mente, mi vida, mi corazón, Señor. Unge mis labios con tu santa brasa ardiente, Señor. Quita de ellos, quema de ellos lo que no sea de parte tuya. Y Señor, así como me diste esta palabra, así, Señor, que sea predicada, para que traiga aliento, Señor, para que traiga voz de salvación para aquellos perdidos. Y, Señor, ánimo para tu pueblo. Te lo pido en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Leemos una vez más, mis hermanos, este primer versículo que tenemos hoy, y dice así, Eclesiastés 12, versículo 7, 12:7, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios, quien lo dio. Aquí, mis hermanos, está hablando el predicador, o sea, Eclesiastés, Dios usando los labios de alguien más, ¿verdad? Para darnos a saber que nosotros, mis hermanos, somos seres que no somos de aquí. Nuestro destino es el cielo. Es allá donde está nuestro Dios y donde está nuestro Señor Jesucristo ahorita. Aquí en el libro de Génesis, capítulo 2 y versículo 7. Génesis 2, 7 dice, vamos a ver. Entonces, Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Encontramos aquí, mis hermanos, en el primer versículo que leímos, y en el segundo también, fíjense, una distancia tremenda de Eclesiastés a Génesis, o de Génesis a Eclesiastés. Pero la primera cosa que encontramos es que el hombre, el ser humano, ustedes que están escuchando, y yo, somos hechos del polvo de la tierra. Somos, de acuerdo a la ciencia, cuando todos ustedes que fueron a la escuela, sabemos que somos hechos con sales minerales, ¿verdad? Y todas las sales minerales que están en la tierra son las que forman parte de nuestro cuerpo, forman parte de lo que es en los árboles, las plantas, toda clase de animales. No es otra cosa más que sales minerales. Entonces, cuando el ser humano
porque en este caso vamos a hablar única y exclusivamente del ser humano, muere, dice, y el polvo vuelva a la tierra. O sea, cuando alguien muere, mis hermanos, lo sepultan y al tiempo vamos y buscamos, escarbamos en esa tumba y encontramos que ya es puro polvo, es pura tierra. Son nada más sales minerales. Ya no está ahí ni la belleza de aquella jovencita o la altivez de aquel joven, ¿verdad? La fuerza de aquel hombre. No, 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 no. Ahí está solamente polvo. Pero hay una cosa. De acuerdo aquí a la palabra que leímos en Génesis 2, versículo 7, hay algo más que polvo. Hay algo más que sales minerales. Y esto es, dice así, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces, lo que nos hizo a nosotros ser diferentes al resto de la creación fue el aliento de vida que salió de los labios de nuestro Dios. Y eso se llama alma. Dijimos aquí, una vez más, el espíritu vuelve a Dios. O sea, nosotros somos seres de tres, compuestos de tres partes, somos seres tripartitas, alma, cuerpo y espíritu. Amén. Pero el alma, mis hermanos, es esa vida, esa cosa que nos hace diferentes al resto de la creación. Esa alma, ese soplo que salió de los labios de nuestro Dios es eterno. El cuerpo, así como lo tenemos ahorita, no, es solamente temporal. Y no importa la sabiduría del ser humano, no importa la edad, no importa la condición física, no importa la posición social, no importa la posición política, no importa la riqueza o la pobreza de ese ser humano, se va a morir. Y hemos visto, usted lo ha visto, morir a gente archimillonaria. Lo hemos visto en la televisión, o lo hemos visto nosotros ahí en persona. Hemos visto morir gente muy famosa. En fin, ya dijimos hace un momento que se convierte en polvo. Pero ¿dónde está el alma? Dice la palabra del Señor de que le gana al hombre, de que le sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma. Mucha gente se pierde, mis hermanos, en los recovecos de la vida tratando de hacer fortuna, hacerse rico, hacerse famoso, en fin, hacerse diferente al resto de los mortales. Pero cuando muere el rico y cuando muere el pobre, cuando muere el famoso, cuando muere aquel donadie, aquella persona que nadie lo notas cuando falta o cuando desaparece, todos van o vamos al mismo lugar, vamos al cementerio. Y en muchos lugares, en muchas culturas, no sepultan el cuerpo de aquella persona que murió, simplemente lo queman, lo convierten en ceniza, que son sales minerales nada más, y en algunos lugares, ya dijimos, los meten en una forita muy bonita o en una cajita de madera, o simplemente lo ponen en una bolsita y se van y lo tiran al río, lo tiran al mar, ¿verdad? Como un homenaje a aquella persona. Pero viene a ser lo mismo, bien se convierte en polvo, se convierte en sales minerales. Tal vez si no lo quemamos, nada más lo sepultamos, te va a tardar un poquito más, porque se lo van a tener que comer los gusanos y todo eso, pero se va a convertir en polvo. Y el punto es, ¿y el alma? ¿Qué pasó con ella? El título de esta
predicación, mis hermanos, en este día es: si yo muero hoy, ¿a dónde? ¿A dónde va mi alma? Y esa es una pregunta que tiene que hacerse todo ser humano. Las jovencitas, las señoras, las ancianitas, los niños, los hombres, toda persona tiene que hacerse esa pregunta antes que sea demasiado tarde. Se ha esgrimido a través de los tiempos la idea de que el hombre es como cualquier otro animal: nace, crece, se reproduce y muere. ¿Se acuerdan lo que, lo que nos enseñan allá en la escuela primaria? Y luego ya en la secundaria, en el bachillerato, en la universidad, pues nos llenan la cabeza de cosas que, pues en resumidas cuentas, la mayor parte son solamente teorías o tesis, pero que no están comprobadas científicamente. Si no, es que el hombre, como los animales, evolucionó, pero se va a morir y se acaba. No, no, de ninguna manera. Se acaba el cuerpo, pero el alma es eterna. Y si la persona, aquel ser humano, aquel hombre, aquella mujer, murió en Cristo, en el momento de morir se va al cielo, de acuerdo a la palabra del Señor. Aquí en el mismo libro de Génesis, pero ahora en el capítulo 35, versículo 18, dice: y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Está hablando, por supuesto, de la muerte de Raquel, ¿verdad? Y la esposa de Jacob, o sea, ella fue la madre de algunos de las 12 tribus de Israel. Pero aquí el hincapié dice: y aconteció que al salírsele el alma. O sea, cuando se sale el alma de un cuerpo, es porque aquella persona ha muerto. Amén. O sea que, parte por parte, la Biblia nos va enseñando, mis hermanos, que nuestra alma es eterna. Y allá en la tumba, o en el ánfora donde están las cenizas, o allá en el mar, o en el río, o lo que sea, lo único que hay son las sales minerales, las cenizas, el polvo de lo que fue el ser humano. Pero si la persona era cristiana, si la persona aceptó a Cristo como su Salvador, está en el cielo su alma eterna. Amén. Pero si no lo hizo, está en el infierno. ¿Verdad? Aquí en la segunda carta del apóstol Pedro, carta universal de Pedro, capítulo 3 y versículo 9, amén, dice de la siguiente manera: segunda de Pedro 3:9, aquí lo tenemos. Dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, o sea, que se vaya al infierno, sino que todos procedan al arrepentimiento. El 10 dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Así lo dice la palabra, mis hermanos. Aquí en el Evangelio, según San Lucas, vemos algo glorioso que Cristo Jesús habló y lo dejó escrito para nosotros. Lucas 12, versículo 5. 12:5 dice:
hablando Cristo Jesús. Desde el 4 vamos a ver. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. O sea, ¿a quién tenemos que temer? Con temor reverente, con temor santo, tenemos que temerle a nuestro Dios. Amén. Dice, aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno, sí os digo, a este temed. Hay gente que dice, no, todo lo que usted predica, hermano, está bien, pero soy joven o soy jovencita todavía, me queda mucho tiempo de vida. Ya cuando me haga viejito, o cuando me haga viejita, o cuando me enferme de ya una enfermedad terminal, entonces me arrepiento y acepto a Cristo como mi Salvador. Es triste, mis hermanos, pero mucha de esa gente ha muerto sin tener tiempo de arrepentirse de sus pecados. Esa es la terrible realidad, mis hermanos, que vemos en el mundo. La gente no toma en serio la eternidad del alma, la eternidad del cielo y la eternidad del infierno, es el castigo eterno. Romanos 6:21. Pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así habla la palabra, mis hermanos. No hay más que dos caminos, no hay más que dos salidas, no hay más que dos opciones. O la vida eterna con nuestro Dios, o la condenación eterna con todos los pecadores, con Satanás y con sus demonios que ahí van a estar también encerrados por la eternidad. Muchas veces nos han juzgado locos, ¿verdad? Porque le hablamos a la gente de que todo lo que vemos aquí, todo lo que hagamos aquí, de acuerdo a Eclesiastés o al predicador, como le quiera llamar, es vanidad de vanidades. Lo único que vale es nuestro trato con Dios. La primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4 y versículo 14. Bueno, desde el 13 vamos a leer, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, de los que ya murieron, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Quiénes son los otros que no tienen esperanza? Los pecadores, los que no han querido nada con Dios. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Cómo está la cosa? Cuando Cristo Jesús venga por nosotros, de acuerdo a la palabra del Señor, Él no va a venir solo, Él va a traer con Él las almas de todos aquellos que a través de las edades, a través de los tiempos, murieron en Él. O sea, los salvos por gracia, lavados con la sangre de Cristo. Tanto, y esto yo lo creo a pie juntillas, tanto los
del Nuevo Testamento, o sea, de Cristo Jesús para acá, como los del Nuevo Testamento, comenzando con Abel, que lo asesinó su hermano Caín, hasta el momento en que Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario por usted y por mí. Porque ahí termina el tiempo de la ley y empieza el tiempo de la gracia. Y, mis hermanos, es tan tremendo saber que nuestra alma es eterna. Parece que fue ayer cuando yo era un niño de 2, 3, 4 años. Tengo recuerdos, mis hermanos, y a veces me dice mi familia, ¿cómo te acuerdas de esos detalles que estás contándonos que así fueron? Nosotros sabemos que así fueron, pero ¿cómo lo recuerdas? Digo, yo no sé, pero yo me acuerdo de muchas cosas cuando yo era un niño. Y sabe una cosa, me acuerdo como si fuera ayer. Tengo 69 años de edad, pero los recuerdos de cuando era un pequeñín los tengo frescos en mi mente. Parece que fue ayer, pero han pasado, mis hermanos, 60 y tantos años, en un abrir y cerrar de ojos. Así es la vida. Muchos de mis compañeros de la escuela donde Dios me permitió ir, asistir, que graduaron juntos conmigo, que felices, que iban a hacer esto y que iban a hacer aquello cuando graduamos como ingenieros técnicos allá en Moncloa, Coahuila, y se hizo nuestra graduación en el mejor hotel de ahí, en el mejor salón de eventos que había en ese tiempo y en esa ciudad. Y sus planes eran de hacer esto, de hacer aquello, de hacer fortuna. Y la mayor parte de ellos, mis hermanos, ya no viven. Algunos eran más jóvenes que yo, otros eran mayores que yo, pero ya murieron. Y si no aceptaron a Cristo como su Salvador, es triste decirlo, porque eran mis amigos, yo los amé, los estimé, estudiamos juntos, trabajábamos juntos, en fin, tantas cosas. Soñamos juntos con hacer grandes cosas con nuestros títulos, con nuestros conocimientos, pero ya murieron. Y si murieron sin Cristo, están en el infierno. Desde mi bisabuelo y mi familia eran cristianos. Entonces, huelga decir, ¿verdad? Lo que algunos de ustedes ya han oído, algunos otros no lo han oído, pero yo nací y crecí prácticamente en las bancas de la iglesia. Me recuerdo como si ahorita fuera que me quedaba dormido, yo era un niño chiquitito, y me rodaba en las bancas. En aquellos años pues eran una sola banca, ¿verdad? No había sillas como ahora, ni reclinables, ni aire acondicionado, ni alfombra, era cemento y sácale, yo me iba de cabeza. Y yo era un ratito, pero yo luego ya me quedaba dormido. Amén. Me quedaba dormido allí en el piso frío de la iglesia. Pero gloria a Dios porque yo desde muy pequeño oí la palabra. Y las que yo consideraba que eran mis hermanas, realmente eran mis tías. Yo soy criado de abuelos, ¿verdad? Me enseñaron desde muy pequeño a cantar coritos en la iglesia. A los 3 años yo ya estaba con lengua mocha y todo eso, pero yo ya cantaba allá enfrente, allá debajito del púlpito, cantaba yo coritos, supuestamente himnos especiales, acompañado con un hermano que tocaba la guitarra, otro el tololoche, otro el piano, en fin. Como les digo, parece que fue ayer. Y ya son 60 y tantos años después. Yo sé que si Cristo no viene antes por nosotros, por su iglesia, de alguna manera u otra, yo voy a morir. Amén. Aunque, pues yo creo que no nos queda mucho tiempo aquí a los cristianos. El Señor nos va a llevar con Él.
Amén. Y dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aleluya. Ahora, vemos aquí en los primeros versículos que leímos aquí en el 13 y 14, que Cristo Jesús va a venir del cielo y va a traer a los que durmieron en él, a los justos, a los santos que murieron habiendo aceptado a Cristo como Salvador. Pero luego dice aquí, en el versículo 16, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Cómo está aquí la cosa? Bien fácil. Está diciendo que los cuerpos de aquellos que murieron en Cristo, o sea, el cuerpo físico, lo que dijimos que es polvo, que son sales minerales, esos de donde estén se van a levantar. Hay otra parte aquí en la palabra que dice que el mar va a dar sus muertos. ¿Sí? Y vamos a decir, como dice la palabra, ¿dónde está, sepulcro, tu victoria? Porque el sepulcro no nos va a poder detener. ¿Y dónde, oh muerte, tu aguijón? Porque sí es cierto, morimos una vez, pero después, cuando Cristo venga, a la final trompeta, como acabamos de leer aquí en 1 Tesalonicenses capítulo 4 y versículo 13 en adelante, a la final trompeta, todos los cristianos, todos los salvos por gracia, lavados con la sangre de Cristo, donde quiera que sea que estén, aunque el polvo de aquellos o la ceniza de aquellos esté diseminada en todo el Océano Pacífico, en el Golfo de México, en fin, donde usted quiera y guste, de allí aquellas moléculas se van a levantar y van a formar una vez más lo que fue aquel cristiano. Y se va a unir con las almas que va a traer el Señor. O sea, el alma del hermano Juan se va a unir con el cuerpo glorificado del hermano Juan. Y nosotros, dice aquí, el versículo 17, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. O sea, nos está diciendo, si usted que me está escuchando, a través de estos tiempos tan difíciles que hemos estado viviendo en el último año y medio aproximadamente de encierro, han sido meses para mucha gente de encierro, otros han sido meses muy difíciles, ha habido muertos en la familia, ha habido, mucha gente se ha enfermado de este coronavirus, otros han estado entubados en los hospitales, pero de ahí Dios los ha sacado, muchos han metido o sea, han entrado en periodos largos de tristeza o se han deprimido. Pero tenemos que alentarnos, dice la palabra del Señor, aquí en la primera de Tesalonicenses capítulo 4 y versículo 18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Cuáles palabras? Que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Y que Cristo Jesús viene muy pronto por usted y por mí. Amén. Como le decía hace un momento, ya la venida del Señor Jesús está muy, muy, muy cerca.
Puede ser que venga esta noche, puede ser que venga al rato, puede ser que venga mañana. ¿Por qué? Porque todas las profecías están cumplidas. El mundo, este mundo que conocimos, bueno, yo tal vez soy más grande en edad que muchos de los que están escuchando, pero el mundo que yo conocí cuando yo era un niño ya no es ese mundo, ha cambiado terriblemente. Lo que antes era tabú, era secreto, era hasta un crimen, ahora es una cosa muy normal. Estamos ahorita en el mes del orgullo gay, del orgullo uh, homosexual. Oiga, ¿dónde se había visto que fuera motivo de orgullo? De ninguna manera. Pero ya lo es, aquí en Estados Unidos y en muchas partes del mundo. Y hacen marchas y hacen manifestaciones y van con una bandera donde va pintado un arco iris y todo eso. El orgullo de ser un perdido, orgullo de tener como destino final el infierno. Oiga, a mí se me hace que hay algo raro aquí. Eso no es orgullo, eso es motivo de tristeza. Ahora, quiero aclarar esto. Nosotros, los cristianos, no odiamos de ninguna manera ni a los homosexuales, ni a las lesbianas, ni a los transexuales, ni a nadie de esas gentes que viven en esa manera equivocada. Porque Cristo Jesús les ama y nosotros también los amamos y por eso predicamos esta palabra. Pero para que salgan de ahí, tienen que arrepentirse de sus pecados. Tienen que aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador. Y nuestro Dios los va a cambiar inmediatamente. Les va a quitar esa maldición que se han echado encima. Porque hay excusas. Y dicen, bueno, es que yo así nací. No es cierto, ese es un demonio. No es que yo, es una enfermedad. No es cierto. Son demonios que ustedes han adquirido. ¿Es una manera de vivir? No es cierto. Es una manera de irse al infierno. En la cruz de Calvario, Cristo Jesús, con su sangre preciosa, con el sacrificio que hizo tan terrible ahí, pues aquellos a los que Él vino, a los hebreos, los judíos, lo mataron. Y lo mataron de la manera más vil. Fue el asesinato más horrible, más cruento y más deleznable que ha sucedido en la historia de la humanidad. Pero Él, que podía con un solo gesto, con una sola palabra, haber llamado todos los ejércitos del cielo y destruir este mundo y hacer un mundo nuevo, no lo hizo, porque en la mente, en el corazón de Él, estaban los perdidos, entre ellos los homosexuales y las lesbianas. Estábamos usted y yo, porque aunque yo nací en el Evangelio, aunque yo crecí alabando y glorificando el nombre de Cristo, cantando coritos desde los 3 años, allí en la iglesia, ¿verdad? Cantando coritos, cantos especiales y unos especiales. Llegó el momento en que yo tuve que hacer una decisión por mí mismo y aceptar a Cristo como mi Salvador. Y públicamente, mis hermanos, me arrepentí de mis pecados y fui bautizado en las aguas, ¿verdad? Por inmersión. Y aquí estamos alabando y glorificando el nombre de Cristo. Dice la palabra, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, no estoy diciendo que nosotros, los cristianos, éramos mejores o que nosotros sí merecíamos la salvación y los otros no. No, de ninguna manera. Cristo Jesús, en el plan glorioso que Él tiene, es que toda la gente venga al arrepentimiento. Que nadie se pierda. Amén.
porque ya leímos en Romanos, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es la vida eterna. Así es, mis hermanos. Hay actualmente hijos de pastores, nietos, sobrinos de predicadores o de simplemente cristianos que vemos en la iglesia. Hombres y mujeres que están metidos en ese pecado tan horrible como es el homosexualismo. Otros están metidos en las drogas, otros más andan ah, huyendo a salto de mata porque mataron, asesinaron a alguien, en fin, toda clase de pecados. Pero todos los pecados que el hombre cometa o puede acometer están ya pagados en la cruz del Calvario. Solamente hace falta que el pecador se decida a aceptar a Cristo como Salvador, arrepintiéndose de sus pecados. Amén. Y esa es la razón, mis hermanos, por la cual nosotros seguimos predicando la palabra. Y cuando digo nosotros, estoy hablando de mí y de los otros consiervos, los otros hermanos y hermanas que están predicando en los púlpitos o que están predicando en estas famosas plataformas sociales. Antes estábamos en televisión, estábamos en radio, pero los tiempos han cambiado, la tecnología ha cambiado y ahora gloria sea el Señor que estamos aquí en el caso mío, en este canal de YouTube. Y qué bueno, porque antes, o sea, estoy hablando antes de estar en el YouTube, nosotros teníamos programas de radio, tuvimos también programas de televisión, esos nunca los pagamos porque cuando predicábamos en televisión era porque alguien más los pagaba, ¿verdad? Pero en radio sí, nosotros pagábamos por semana hasta dos estaciones diferentes. Pero trabajábamos en nuestro trabajo secular que siempre tuvimos. Nosotros, aunque estábamos dedicados al ministerio, nunca vivimos del ministerio, nunca pedimos ofrendas. No estoy diciendo que el obrero no sea digno de su salario, no, 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 de ninguna manera. Simplemente que Dios nos llamó de esta manera a nosotros, a mí y a mi familia, a trabajar en su obra. Mi esposa y yo trabajábamos, mis hijos trabajaban, y entre todos sosteníamos el ministerio, los viajes que hacíamos a ir a predicar a otras partes, aquí en Estados Unidos, en México, en fin. Pero ya mi esposa y yo somos retirados, ¿verdad? Ya no trabajamos, entonces ya no ganamos el dinero que ganábamos antes. No me estoy quejando de ninguna manera, pero lo que estoy diciendo es que gloria sea al Señor por este medio, ¿verdad? Esta plataforma que se llama YouTube, este canal de YouTube que tenemos ahora, y no lo pagamos. ¿Sí? Es gratis. Claro, pagamos el programa de computadora para poder acceder a esto. Algunas otras cositas que hemos ido comprando, micrófonos y todo eso, pero todavía no tenemos un estudio profesional. Pero estamos llegando con ustedes, estamos llegando con los oyentes en diferentes partes del mundo a través del Internet. Y ¿verdad? Un saludo muy cordial en el nombre de Cristo a mis hermanos allá en Torreón, Coahuila, los hermanos de la Iglesia del Camino. Y esta semana pasada tuvieron fiesta mis hermanos, el hermano Manuel Landeros cumplió años. Allá en Guatabampo, Sonora, los hermanos López también. Homero López, el patriarca de esa familia, es hermano mío, ¿verdad? Y como les digo, para mí es mi hermano, para él soy su hermano, pero realmente, verdad, a mí me crearon sus papás, mis abuelos. Realmente es mi tío. Lo amo en el nombre de Cristo, en el amor de Cristo, como hermano en Cristo y como hermano en la carne. Pero
También un saludo a mis hermanos allá en Guatemala, ah, en todo Centroamérica, aquí en Estados Unidos y en México. Y es un gozo, una alegría saber que nos están escuchando. Amén. Y mis hermanos, para culminar, quiero solamente decir esto. Cristo Jesús ama a todos los perdidos. Y la pregunta que nos hacíamos cuando empezamos es, si yo muero hoy, ¿a dónde va mi alma? Bueno, si yo muero como cristiano, mi alma se va a con Dios, al cielo, inmediatamente. No importa a dónde se vaya el cuerpo, ya sea que el cuerpo mío, hablando de mí, y lo hagan cenizas o que simplemente lo sepulten, como quiera que sea. Eso es lo de menos, porque donde esté, de ahí lo van a levantar el Señor. Pero mi alma se va al cielo. El alma de usted y de usted y de usted que está escuchando, si han aceptado a Cristo como su Salvador, se va a ir al cielo. Pero si no, se va al infierno. Esa es la verdad. Yo no puedo dorarle la píldora, no puedo contarle mentiras. Usted tiene solamente dos opciones, o el cielo o el infierno. El alma nuestra es eterna. El cielo, nuestro destino final, el destino que Cristo Jesús nos regala, es el cielo eterno, allá gozándonos con Él y con nuestros hermanos en Cristo, con los que se fueron antes que nosotros y los que se van a ir después de nosotros, tal vez, ¿verdad? Si no estamos aquí para el momento en que Cristo Jesús venga por su iglesia. Pero si usted no ha aceptado a Cristo, si usted sigue en su pecado todavía, entonces el destino será muy horrible. Y ese es el infierno, que es eterno. Si esta predicación o las otras que han pasado han sido de bendición para ustedes, le quiero pedir en el nombre de Cristo, pónganos un like ahí, el dedito pulgar hacia arriba. Comparta esta predicación con alguien más. Y suscríbase, allá en la campanita, suscríbase a este canal. Amén. ¿Por qué? Porque de esa manera usted se va a convertir en un predicador también. Quiero orar por ustedes, pero orar por aquellos que no han sido salvos y que en este momento no saben a dónde van. Quiero que esté seguro que se va al cielo. Repita conmigo la oración del pecador. Padre, en el nombre de Cristo, llego delante de ti reconociendo que soy pecador. Pero en este momento me arrepiento de mis pecados y acepto a Cristo como mi único y suficiente Salvador. Cristo, ven a mi vida, cámbiame, transfórmame, hazme una criatura nueva para poderte seguir y servir todo lo que me quede de vida, aunque sean unos días, o que sean unos meses, o unos años, como quiera que sea. Ayúdame, Señor, a servirte. En el nombre de Cristo. Amén. Si usted hizo esta oración, lo felicito. También tenemos enfermos en la congregación. Quiero orar por los enfermos, por todos ustedes que están de cualquier enfermedad que sea. Hemos recibido peticiones de oración por sanidad. Hemos visto muchos milagros. Yo quiero ver más milagros en este día. Padre, en el nombre de Cristo te pido, Señor, extiende tu mano de poder sobre aquellos que están enfermos entre la congregación que está escuchando ahorita. Padre, así como levantaste a Lázaro de los muertos, así levanta este hombre o esta mujer, este niño, esta anciana de esa cama de enfermedad, Padre. Sánalo en el nombre de Cristo, te lo pido, Señor. Y a ti, Padre, te damos la honra y la gloria desde ahora y para siempre. Amén. Y como decíamos cuando estábamos en el radio, la próxima semana, por esta misma estación, a esta misma hora, los esperamos y ahí nos vemos.
Que Dios nos bendiga.